tomando nuestro lugar, por favor. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo las características de la predicación. ¿Se acuerdan que hasta les dicté un concepto, ¿no?, de predicación? Estábamos viendo, vamos a seguir tratando de ver sus elementos, las características principales que tiene una predicación. Retomando, ¿se acuerdan? Nada más brevemente tocamos los primeros puntos para seguir con ellos. La primera característica que vimos sobre la predicación, pues vimos que la primera característica que tiene la predicación es la autoridad que tiene. La autoridad que tiene porque la autoridad de la predicación viene de Dios. Entonces, vimos como primer característica de una predicación que el predicador, el que va a hablar, no se apoya en sus propios argumentos, sino que se apoya en la misma palabra de Dios. Que no es un predicador, no va a tomar, no va a tratar de persuadir o de convencer tratando de incluso de arreglar las cosas para hacer llegar a la persona al evangelio, sino que simplemente habla la palabra y Dios, el Espíritu Santo, produce su efecto en esa persona. Vimos que esa es la primera característica, la autoridad, porque es palabra de Dios. Veíamos que incluso la palabra misma, el evangelio en sí mismo, no es convincente. No es convincente hablar el evangelio a las personas. Por lo tanto, con mucho mayor razón, cada uno de nosotros pues tiene que apoyarse en la Biblia, porque así lo dice la palabra, porque así lo dice la Biblia, y no tratar de dar explicaciones en nuestra propia naturaleza, tratando de argumentar algo que dice la palabra y punto. Entonces, vimos que esa es la primera característica de la predicación, la autoridad que tiene. Segunda característica, vimos que el mensaje o la predicación que se habla está arraigada en lo que Dios dijo, en lo que Dios está diciendo, en la misma palabra de Dios. Es decir, la Biblia misma es lo que se habla en la predicación. Que no podemos dar un mensaje de nosotros, que no debemos llegar nada más a hablar de nuestras experiencias. Si hay un momento para que demos nuestro testimonio, para que demos a conocer el testimonio de nuestra vida o de alguien, pero cuando se habla la palabra de Dios, no es un momento para que el predicador llegue a hablar cosas que no son de la Biblia. Cuando un predicador habla y no toma o no se arraiga en la Biblia, ¿de qué va a llenar su predicación? De todo menos de la Biblia. Por eso es lo que veíamos, que eso es un mal muy grave de la iglesia actual, donde muchos predicadores o muchos pastores, yo les ponía el ejemplo de Joel Osteen, el predicador allá de Estados Unidos, de la iglesia más grande, que en una predicación de 45 minutos, por lo menos la media hora que yo lo vi, jamás citó un versículo bíblico, jamás abrieron la Biblia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que su mensaje no está arraigado y nada más empieza a hablar el mensaje personal y no lo que es la palabra de Dios. Entonces, si lo que se habla no es el evangelio, pues es un falso evangelio, es algo de hombres, no tenemos que considerarlo, tiene que ser forzosamente el evangelio, la palabra de Dios. Bueno, pues tuvimos mucho tiempo ahí, vimos varias cosas. Después vimos que la tercera característica fue que el predicador es solo el medio. El que predica, en realidad, así siendo estrictos, no es el hombre el que habla, sino es Dios el que habla a través del predicador. Entonces, dábamos el ejemplo de que cuando tú veas una predicación muy emotiva o muy bonita, o una predicación, o tú recuerdes la predicación que te hizo nacer de nuevo, no des la gloria nunca a ese predicador o a ese pastor, sino que siempre nos debe quedar bien claro que fue el Espíritu Santo.
Nunca darle el crédito, jamás se le debe dar el crédito al ser humano, al hombre. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo que donde yo me congregaba antes, cuando le tocaba predicar a X pastor, por ejemplo, en esos tiempos estaba Marco Barrientos, el que ahora es muy famoso, él le tocaba predicar, toda la gente casi, les repito, hacían la ola, ¿no? Bravo, y bien contentos, porque les iba a predicar Marco Barrientos, antes de que fuera el que ahora vende discos, ¿no? Entonces, no es al hombre, o pasaba X predicador, el director no sé qué, el abogado no sé qué, el contador no sé qué, y cada quien tenía sus predilectos. No debemos de ver al hombre, sino que debemos de entender que es un momento solemne espiritual y que Dios va a utilizar a ese hombre para transmitir el mensaje. Entonces esa es la característica 3 de la predicación. El predicador solamente es un medio, es una herramienta, es lo que Dios usa para transmitir el mensaje de Dios. Eso, hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a continuar con la cuarta característica. La cuarta característica de la predicación. Esta cuarta característica de la predicación consiste en que la palabra predicada, y la palabra de Dios sean lo mismo. Están todas interrelacionadas, todas las características están relacionadas, pero estamos descudriñándolo, estamos desmenuzando lo más que se puede los elementos de una predicación. Entonces, esta cuarta característica de la predicación habla que la palabra predicada y la palabra de Dios sean exactamente lo mismo, Y aquí surge una pregunta: ¿cuándo exactamente habla Dios en una predicación y cuándo no? Es algo muy difícil de contestar. Digamos, nosotros nos sentamos en nuestra silla o en el auditorio en donde estemos, sube el predicador, el pastor a hablar y dices, ¿en qué momento exactamente está hablando Dios? ¿En qué momento está hablando el hombre? ¿En qué momento es experiencia de hombre? ¿En qué momento es Dios? Es muy difícil de contestar. Es muy difícil de contestar cuándo exactamente. Porque muchas veces también el predicador, el que está hablando, tiene también ya un conocimiento natural, tiene ya una experiencia, tiene ya años, pero también debemos de estar conscientes que Dios es el que llama. Entonces Dios usa la voz directamente de ese predicador para transmitir su mensaje. Ahora, obviamente es importante entender que el predicador tiene que tener una comunión muy importante con Dios. El predicador, el pastor, obvio que tiene una comunión a lo largo de toda la semana de oración, de escudriñar la palabra, de estudiar y de estar meditando y estudiando la palabra. Señor, ¿qué les tengo que mostrar? ¿Qué les tengo que hablar? ¿Qué les tengo que decir? Claro que también el hombre tiene que ir a Dios, y ahorita vamos a ver eso un poco más, pero no podemos en un momento decir esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. O en la Biblia, ¿ustedes creen que haya una sola línea en la Biblia que no esté inspirada por Dios? Toda. Hay libros que a lo mejor poco usamos, ¿no? Lamentaciones, o hay algunos profetas que se tocan muy poco, pero eso no significa que no sea palabra de Dios. Y todo, desde la primera palabra, desde la primera letra de Génesis hasta la última de Apocalipsis, es palabra de Dios. No hay un solo renglón que digamos, esto no es de Dios. Todo es. Así debemos de entender lo mismo en la predicación, que se habla la palabra. Claro, que van a decir, pero hay que escudriñarlo, sí. Si escudriñamos y si el que predica o el que habla dice algo que no es conforme a la palabra de Dios, entonces eso sí es lo que desecha. Ahí sí es fácil. O sea, cuando es algo que va en contra de la palabra de Dios, es fácil detectarlo si conoces la palabra de Dios. Cuando conoces la palabra de Dios y ves que el predicador y el pastor está hablando pura Biblia, entiendes que es Dios el que se está comunicando. Es Dios. Entonces, mucho también parte del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios. Si tenemos poco conocimiento, todo lo que suba a hablar el predicador, no lo vamos a comer. ¿Qué pasa en esas grandes iglesias? Volvemos a lo mismo.
de Joel Osteen y de todos esos hombres, de Cash Luna. La iglesia tendrá el conocimiento. Si tuviera conocimiento no estarían ahí. Pero como es más fácil ser religioso y nada más ir el domingo a la iglesia y no abrir la Biblia en toda la semana y no venir a un instituto y no estudiar y no escudriñar, como eso es más fácil, pues la gente va cada domingo y entonces están yendo a iglesias donde el predicador incluso les puede estar hablando cosas que no son de la Biblia y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí. Y de eso hemos visto mucho, ¿no? Ahí están los videos de YouTube donde hombres como Cash Luna, el propio ese señor Jesús Adrián Romero, su hijo, los pasan predicando y hablando el evangelio, doctrinas erróneas, mofándose, burlándose de Cristo. ¿No escucharon esa parte donde Jesús Adrián Romero decía que Jesús era cómico? ¿Alguien oyó eso? Fíjense, Jesús Adrián Romero en una predicación dijo que cuando el Señor Jesucristo habló acerca de ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, hipócrita, antes de mirar la paja de tu hermano, quita la viga de tu propio ojo? ¿Se acuerdan cuando dijo eso el Señor Jesús? ¿A qué les suena eso algo de cómico acaso? Es una palabra durísima, contrastante, que te está diciendo, déjate de hipocresías y cuida tu vida de santidad y después te tendrás manera de decirle al otro. Pues de este hombre Jesús Adrián Romero dice, por ejemplo, que es una comicidad eso, que lo dijo en son de chiste, en son de burla o de relajo. Entonces, y toda la iglesia así, ya saben, se oyen las risas así enormes, todos le aplaudieron por eso a este hombre, ¿no? Lo mismo cuando llegó el joven rico y que se entrevista con el Señor, y cuando el Señor le dice, deja todo lo que tienes, ven y sígueme, y que él se fue entristecido, y que el Señor Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo, ¿se acuerdan? Esa parte, lo mismo, dice Jesús Adrián Romero, ahí vemos la comicidad del Señor Jesús, como todo lo tocaba con chiste, con alegría, y todos, bravo, bravo por eso. Yo creo que, imagínense, el Señor Jesús estaba diciendo ahí, ¿está siendo alguien condenado por no amar a Dios? O sea, está poniendo la división entre el salvo y el que se pierde. No tiene nada de cómico, al contrario, eso nos debería de llenar de temor y sin embargo, ¿qué pasa ahí? Que el predicador, su palabra de lo que él está hablando no es la misma palabra de lo que dice la Biblia. Entonces, en este punto cuarto, en esta característica cuarta o 4, entendemos que la palabra predicada y la palabra de Dios deben de ser lo mismo. Por lo tanto, la predicación tiene que ser bibliocéntrica. Bibliocéntrica. Porque ahí es donde se basa la exposición. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Cuando es bibliocéntrica, ¿no? Se extrae de la Biblia todo lo que se habla en una predicación. Sin embargo, también hay una advertencia que se nos da. Hay que, aún empleando la Biblia, y eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta materia, es dejar bien claro el mensaje que se va a dar. Dejar bien claro el mensaje. Se trata de que el auditorio, la gente que nos escucha, no se quede así con ideas vagas de lo que se está hablando. Se nos advierte aquí, o que es importante, y tomamos como modelo, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos cuando predicó, ¿se acuerdan? La primera predicación de la iglesia, y todo lo que podemos ver es que, y en las cartas, ustedes pueden ver Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Gálatas, todas, cómo Pablo lleva un concepto, está hablando de un punto en específico, está hablando de un tema en específico, y así es como debemos de predicar. Si vamos a hablar de la santidad, sobre la santidad vamos a hablar, y sí vamos a tocar versículos paralelos que nos llevan, pero ahí es donde hay que tener cuidado, de que al ir agarrando versículos paralelos no nos vayamos a ir fugando hasta el punto en que ya te saliste del tema principal. Eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, ya vimos que debe ser bibliocéntrica la predicación, vamos a ir a la Biblia, pero aún usando la Biblia no nos vayamos y usemos como si quisiéramos atar cabos con versículos, uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro versículo, y así nos vamos hasta que llega, y dices, ahí está, es bibliocéntrica.
porque estoy usando la Biblia, sí, pero en tanto atar versículos y versículos y versículos, llegado ya estás hasta allá, hasta la calzada Ermita, y estamos aquí en Tláhuac. Así pasa con la predicación. Si el tema es la santidad, o el tema es, por ejemplo, ahorita en zona norte estamos en Corintios 10 hablando de la idolatría, estamos sobre de ese punto. Y sí hay muchos versículos por toda la Biblia que nos hablan de eso, pero vas a seguir aterrizando siempre al tema central, la idolatría o la santidad o el tema que se esté viendo en matrimonios. El tema es lo principal y tocas versículos bíblicos sin salirte del tema. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, repito, que si empiezas a tocar versículo y de ese a otro, aunque sea bibliocéntrico, te sales del tema. Entonces es importante no dejar en el aire al auditorio, a la persona. Así que, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Y pues sí me habló mucha Biblia, me habló de Juan, de Mateo, de Lucas, vimos Génesis, vimos Hebreos, vimos Apocalipsis, pero entre todos esos versículos que analizamos, ¿cuál era el tema? O sea, ¿de qué estábamos hablando al final? Eso es lo que debemos de cuidar. Debemos, dice un maestro, llevar a nuestros oyentes a entrar por la puerta de la revelación del texto bíblico. O sea, que entren por la puerta, mira, este es el tema que se va a hablar hoy, y de ahí no vamos a salir, ese es el tema que se va a agotar, el tema que se va a hablar. Y los versículos paralelos son como las ventanitas de la casa. O sea, nos entra luz y todo, pero nosotros estamos centrados en ese tema, que obvio también es totalmente bíblico. Entonces esa es dentro de la cuarta característica, que la palabra que se habla debe ser lo mismo que la palabra de Dios. Este es un punto importante. Dar el tema bien centrado, bien es concreto el tema que se está desarrollando y no divagar hasta llegar a otro tema y ya no entender de qué estábamos hablando al principio. Eso está dentro de la característica 4. Ahora, ¿cómo se predicará? En este mismo característica 4. Es importante señalar que el que predica lo hace siempre. Todos los que estamos aquí, cuando predicamos la palabra, cuando hablamos la palabra, lo hacemos siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible hablar la palabra de Dios. Es imposible hablar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Nos volveríamos en simple oradores o repetidores o todo menos una predicación de la palabra de Dios. Es lo primero, el Espíritu Santo en la vida de la persona, para que entonces se pueda hablar la palabra de Dios. Aquí entra mucho la vida devocional de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Tu vida devocional diaria, tus tiempos de oración en tu casa, tus tiempos de oración en privado, cuando estás solo, tus tiempos de estudiar, de leer. Todo eso es parte de lo que te van nutriendo para predicar. Entonces, les voy a leer 1 Corintios 2:1. 1 Corintios 2:1 al 5 dice, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:1 al 5. Este versículo nos resume mucho de lo que hemos estado hablando. 1 Corintios 2:1 al 5. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí Pablo. Acuérdense quién era Pablo. Un hombre intelectual de su tiempo. Pablo era un hombre estudiado, políglota, dicen algunos, que hablaba varios idiomas, que tenía una ciudadanía judía por su descendencia de la tribu de Benjamín, pero al mismo tiempo tenía la nacionalidad romana por ser nacido en Tarso.
¿Se acuerdan que era Saulo de Tarso? Tarso era una provincia romana y por haber nacido ahí tenía la ciudadanía romana, por lo tanto era un hombre muy preparado. En Tarso era de las muy contadas ciudades donde había universidad. O sea, en la antigüedad no es como ahorita que hay bibliotecas por todos lados, que está la biblioteca de acá, de CEU, de la biblioteca de Valderas y que encuentras conocimiento en todos lados. Que no vayamos a él es otra cosa, pero el conocimiento está ahí. En los tiempos de Pablo, pues, ciudades como Alejandría, en Egipto, en el norte de África, Tarso por allá, Atenas por allá, o sea, eran lugares ciudades muy mínimas donde había acceso al conocimiento. Pablo había nacido en Tarso, una ciudad donde sí había conocimiento. Entonces, sabiendo quién era Pablo, aún así vean lo que dijo en Corintios, el versículo que les acabo de leer. ¿No fui a ustedes con excelencia de palabras o sabiduría, ¿no? Sino que él se propuso hablar entre ellos, ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. En el 4 ahí dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, está haciendo a un lado toda la sabiduría del hombre, toda la sabiduría humana la deja a un lado. Dice, sino que iba con la demostración de espíritu y de poder, para que su fe no se funda en sabiduría de hombres, sino que nuestra fe esté fundada ¿en qué? En el poder de Dios. Si predicamos sabiduría de hombres, la fe del que nos escucha será sobre esa sabiduría de hombres. Pero si predicamos con el Espíritu el poder de Dios, la fe de las personas se va a edificar sobre el poder de Dios. Entonces, esa es una vida de poder la que demostraron los apóstoles, ¿no? Todos los apóstoles en el libro de Hechos demostraron que ellos iban con el Espíritu Santo por delante, que era el Espíritu Santo el que hablaba y ellos solamente eran herramientas, utensilios. Hechos 4:33 dice así. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Se fijan ahí? El libro de los Hechos nos narra los hechos de los apóstoles. Muchos han dicho, el libro de Hechos más bien debería de ser los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, porque no eran los apóstoles lo que lo hacían en sus fuerzas ni en su poder, lo hacían los apóstoles en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿sí está bien el libro de los Hechos? El libro de los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. No era el poder de ellos. Ellos eran hombres normales, comunes y corrientes como nosotros. Era el poder del Espíritu Santo el que los guiaba, el que los llevaba, el que hacía que hubiera abundante gracia sobre ellos, como dice ahí. Pero a veces no había abundante gracia, a veces eran perseguidos porque chocaba la luz con las tinieblas. ¿Cómo murieron todos ellos? ¿Sí han leído la vida de los apóstoles? Pues Pedro murió crucificado. Juan, que fue el último de los apóstoles que murió de anciano, pues no se sabe con exactitud, pero cuánto padeció en la isla de Patmos, ahí esclavizado. Dicen que terminó en Éfeso ya de anciano. A Santiago lo atravesaron con una lanza o con una espada. Y así todos ellos sufrieron un martirio. Entonces, ¿por qué dice aquí la gracia era sobre ellos? Es que era la gracia de Dios y se opone con todas las tinieblas que es el mundo. Pero lo que podemos ver aquí entonces es el poder del Espíritu de Santo en la vida de todos ellos. Estando el Espíritu Santo en la vida de la persona, la palabra que hable la persona va a ser idéntica a la palabra de Dios. Y ahí se empatan, se vuelve bibliocéntrica nuevamente. Ahora, otro punto, aquí mismo en la característica 4. La predicación es un mensaje divino, ya lo vimos, se habla palabra de Dios. Entonces se tiene que utilizar a la persona idónea, a la persona idónea. ¿Qué características deberá tener la persona idónea para hablar la palabra de Dios? ¿Qué características? Pues algunas serían, número 1, lo esencial, que se ha nacido de nuevo, ese hombre, esa mujer, esa persona que va a hablar la palabra. Pues punto número 1, ¿qué es lo más importante? ¿Qué dijo el Señor Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo, obvio. Si vas a hablar palabra de Dios, revelación de Dios
a las personas, pues un punto inicial es que el que habla sea nacido de nuevo. Ahora, punto 2, hay un llamado a santidad. Hay un llamado a la santidad, ¿no? El que habla la palabra y el que predica la palabra está llamado a la santidad. No más que los demás, ¿no? No, porque muchas veces se comete ese error en las iglesias, que piensan que la santidad es responsabilidad del pastor y del líder de alabanza y de ellos y de los liderazgos, nada más es la santidad, y la iglesia, no, ellos como que tienen reservas. No, el llamado a la santidad es para todos, la iglesia y el pastor y los pastores y el liderazgo, todos tienen llamado a la santidad, pero con mucho obvio, o sea, todos estamos llamados a la santidad, pero obvio que el que habla y el que predica tiene ese llamado antes que los demás, ¿no? Entonces, nacido de nuevo, que lleve una vida de santidad apartada para Dios. ¿Qué más? Que sean hombres íntegros, como le dijo Pablo a Timoteo, hombres íntegros, que tengan una sola mujer, que sean íntegros en su forma de vivir, en su forma de hablar. Esas son algunas de las características, porque podríamos seguir explorando más de las características que debe tener una persona. Pero aquí sí hay algo también importante, que el ministerio de la predicación, hermanos, no es una profesión, sino que es una vocación, es un llamado. Es un llamado. No es la persona la que decide, es Dios el que llama. Dios es el que toma al que Él le place. No es una profesión. En las profesiones normales, pues te pones a estudiar. Yo quiero estudiar medicina y 5 años de carrera y 2 años de internado y que 1 año de prácticas y no sé qué tanto. Y yo quiero estudiar contaduría, igual su carrera. Yo quiero ser chef, se mete a estudiar para chef. Las cosas de Dios no es así. No es una profesión y que digas, es que yo ya estudié todo esto, es que yo ya tomé estos cursos, es que ya me metí aquí, allá. ¿Por qué? Porque es una vocación divina, es Dios el que define, es Dios el que llama, el que decide quién sí y quién no. Él es el que eligió. ¿Se acuerdan cuando tomó al apóstol Pablo? Si nos hubieran dado la oportunidad de decir, ¿a quién escogen para ser el predicador a los gentiles? Y te pasan el currículum. A ver, está Matías, está Jeremías, o que no sé, Pedro, Juan, Santiago, Saulo, perseguidor de la iglesia cristiana, mata cristianos, odia a los cristianos, odia a la iglesia cristiana. ¿Lo hubieran contratado? Pues era el menos capaz, o no, que como los de la iglesia decían, no, Saulo, que no queremos nada que ver con él, si él nos persigue. Sin embargo, Dios, ¿qué dijo? Instrumento escogido me es este. O sea, él lo toma y dice, instrumento escogido me es este. Y a ver, que diga que no. Por eso el Señor Jesús lo enfrentó, ¿no? Duro te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor con toda la autoridad. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿No? O sea, inmediatamente, como decimos, dobló las manitas, pues no, que muy hinchado de coraje contra la iglesia y que iba respirando amenazas y muerte contra la iglesia. Se le pone el Señor enfrente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vemos el poder de Dios, la divinidad de Dios, la autoridad de Dios ahí enfrentando a Saulo. Entonces, repito, no es que uno quiera. Pablo quería ser. ¿Ustedes creen que Saulo quería ser un apóstol a los gentiles? Ni siquiera cristiano quería ser Pablo. Los perseguía, repito. Pero Dios dice, instrumento escogido me es este. Pum. Lo toma y lo pone. Y a los ojos humanos dices, pues es el menos. Y ya cuando ves pasar el tiempo dices, ay, Señor, con razón tú tenías ya un propósito para la iglesia, para la vida de él, para la vida de todos. Entonces, esta es otra característica, que la predicación no es una profesión, ni siquiera nosotros lo decidimos o no, es Dios el que toma esa decisión, es Dios el que llama. Vamos a otra, ahora sí vamos a pasar a otra característica. Característica 5. Característica 5 o quinta característica. Quinta característica, dice, el predicador ha sido llamado, el que predica ha sido llamado a suplir las necesidades espirituales
de la gente. Suplir las necesidades espirituales de la gente. Es decir, cuando tú predicas la palabra, cuando se habla la palabra, cuando se enseña la palabra, tú vas a cubrir una necesidad de esa persona. Una necesidad, obvio, espiritual. Necesidad espiritual. Porque por eso las iglesias de la prosperidad están llenas. Porque la gente va a que le suplan su necesidad, ¿qué? Material. ¿No? En una iglesia de prosperidad la gente va bien contenta porque dicen, ahí me van a ir a suplir mi necesidad material. Yo tengo necesidad de dinero, yo tengo necesidad de una casa, yo tengo necesidad de un carro, yo tengo necesidad de tener mi flota de microbuses trabajando para mí y 3 negocios y casas en renta. Eso. Entonces en la iglesia de la prosperidad, como te dicen que ahí te lo van, que Dios te lo va a dar, ahí le están supliendo su necesidad material. Lo chistoso, lo triste de esto es que cuando abran los ojos, que cuando pase el tiempo y vean que no fue suplida su necesidad material, pero no le vayan a echar la culpa a Dios, porque Dios nunca prometió suplir las necesidades materiales de nuestros deleites. Porque sí, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos provee lo que necesitamos cada quien, pero Dios nunca prometió hacernos millonarios a todos. Entonces, la característica de la predicación es suplir las necesidades espirituales de la gente, las necesidades espirituales de la gente. Y aquí hay algo importante a destacar cuando tú suples las necesidades espirituales de la gente, que el predicador no predica una denominación ni ninguna filiación religiosa, porque ese ha sido un grave problema dentro de la iglesia. Las denominaciones, presbiterianos, bautistas, anglicanos, metodistas, luteranos, evangelistas, son denominaciones, pero cuando tú hables la palabra de Dios, tú no vas a ir a predicar la denominación, ni vas a predicar la filiación, tú vas a predicar a una persona, ¿y quién es? Cristo. Tú no vas a ir a dar una predicación presbiteriana. Es que yo predico tipo bautista. Es que la predicación que él dio fue metodista. Es que la de él fue calvinista. Es que él predica como calvinista. Es que no, debemos nosotros que estamos preparándonos para hablar la palabra de Dios, quitar todas esas cosas. Hablamos a Cristo, punto. Nada más. Nuestra tarea no es ir a cambiar denominaciones y nada, no. Nuestra tarea es predicar el evangelio de la salvación, salvar a la gente de la condenación, del infierno. Ese es el punto número 1. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, es lo que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio, es lo que hicieron los apóstoles. Arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean, dijeron todos ellos. No estaban que el calvinismo, que la predestinación, que el huevo y la gallina, que fue primero y que no entraban en ese tipo de cuestiones. O sea, ellos decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un fin, hay una vida eterna, hay una condenación eterna. Arrepiéntanse, vengan a Cristo. Estás en pecado, estás mal, estás en pecado, necesitas arrepentirte de tu vana manera de vivir. Eso es lo que predicamos, ese es el evangelio. La buena noticia. No predicamos ninguna denominación. Es que según lo dijo el reformador Calvino, debe de ser así y así, debe ser asado. Y como lo dijo MacArthur y como lo dijo, ¿quién más? Paul Washer y como lo dijo el pastor Chuy Olivares o a quien ustedes quieran. No predicamos denominaciones, no predicamos filiaciones. O como lo ha dicho el pastor Josué aquí, ni siquiera predicamos a casa de oración. Predicamos a Cristo. Aquí estamos reunidos como en un orden. Dios usó a un pastor y de ahí otros pastores y eso es casa de oración, que es una parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia y se traza todo el tiempo, se busca trazar la sana doctrina y el verdadero evangelio y ahí estamos, pero no se habla la doctrina de casa de oración o la doctrina de aquí, de allá, sino que se habla a Cristo. Eso es lo que debemos entender. Como quinta característica, que al suplir las necesidades de la gente, sus necesidades espirituales de la gente, les vas a dar a Cristo. Dice 1 Corintios 2:2, 1 Corintios 2:2,
Pablo a los Corintios dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la tarea principal. Jesucristo y Jesucristo crucificado. La vida y obra del Señor Jesús, su resurrección. Olvídense de las denominaciones al predicar la palabra de Dios. El Evangelio, una característica del Evangelio, aquí seguimos en la característica 5. Una característica del Evangelio es que siempre es de pregunta-respuesta. Debemos entender, vamos a ver unos ejemplos, cómo el Evangelio también está trazado a base de pregunta y respuesta. Miren, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Como estamos hablando de suplir las necesidades espirituales de la gente, nosotros tenemos, cuando tú prediques, tienes que ir a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que les hable? Señor, ¿y ahora qué les voy a decir? Señor, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la gente que va los domingos, los jueves, el sábado, el día que sea? ¿Qué necesita? ¿Qué debemos darle? ¿Qué se le debe dar? ¿Por qué decimos, hay ejemplos de esto? Miren, por eso les digo que es pregunta-respuesta. Éxodo 3:11 dice, vean el diálogo entre Moisés y Dios, dice, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y luego dice, y él respondió, o sea, Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y viene otra vez la contrapregunta de Moisés. Dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? 14, viene otra vez la respuesta de Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Entonces, ¿fijan? Cuando tú vas a predicar, tienes que ir a Dios y decirle: Señor, ¿qué les voy a decir? Señor, ¿de qué les voy a hablar? Ya acabé de hablarle la carta a los romanos, ahora ¿qué les tengo yo que hablar, Señor? ¿Qué necesidades hay en esa iglesia? ¿Qué necesitan? Otro ejemplo, Isaías 6:8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Versículo 9 de Isaías 6. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y entendéis. ¿Se fijan? Ahí está el profeta Isaías hablando otra vez de un diálogo con Dios. Yo respondí: heme aquí. Dios te dice: haz esto. Así tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo decir? ¿A dónde vamos a ir a hablar tu palabra? Ve y haz esto. Ve y haz aquello. El predicador tiene que tener bien claro en su corazón lo que al pueblo se le va a ministrar. Lo que al pueblo se le va a ministrar. O sea, cuando vas a predicar tienes que preguntarte: ¿por qué les quiero hablar este tema? ¿No? ¿Para qué les voy a hablar de esto? ¿Será Dios, tú quieres que yo les hable esto? Pues también debes preguntarte: ¿qué necesidades espirituales tiene la gente? Por decir un ejemplo, hace una semana en zona norte estamos viendo la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 10, y llegué al punto donde la advertencia contra la idolatría, ¿no? Así va el texto. Y yo sí le preguntaba al Señor: Señor, ¿hablarles de idolatría? Pues ya todos los cristianos saben, ¿no? Lo que es la idolatría. Ya saben que no se deben adorar ídolos, que eso está mal, que la guadalupana, que el San Judas, que todos esos, ya que ¿será necesario hablarles? O sea, no es que Dios te habla por medio de la palabra, pero yo sentí así claro algo así que me decía: ¿y tú cómo sabes? O sea, que las 50 o 70 personas que están ahí realmente ya entendieron que la idolatría es incorrecta. Y que la idolatría ya no solamente es imágenes de yeso y de palo y de madera, sino que hay ídolos también que crea el ser humano, y no son los ídolos de madera. Y esos ídolos pueden ser ¿qué? Tu trabajo mismo puede ser un ídolo porque lo pones por encima de Dios y de tu familia. O les decía yo a los jóvenes:
Cuando te enamoras y tienes tu novio, pues ese novio, esa novia se vuelve un ídolo para ti, porque todo el día tú dedicas todo tu tiempo a él, a ella, y estás por teléfono y por Face y WhatsApp, y todo el tiempo están en comunicación, y dedican alma, como dicen, espíritu y alma y cuerpo, lo dedican a esa persona. ¿Ahí es idolatría o no? Los videojuegos, cuando están ahí, no es idolatría. La música no es idolatría. Yo antes de conocer la palabra de Dios, la música era idolatría para mí. Yo todo el tiempo estaba con la música y música y música. Y oías música todo el tiempo y buscar de los grupos nuevos y todo. Eso era una idolatría porque me dedicaba todo el tiempo a eso, nada más. Era lo que te importaba. De la abundancia del corazón habla. ¿Qué hay en tu corazón? Si en tu corazón está lo que está ahí, lo que más vale en tu corazón, ese es tu ídolo. Si está Dios en tu corazón, vas a hablar Dios, vas a hablar palabra. Pero si en tu corazón hay otra cosa, sea lo que sea que no sea Dios, eso se convierte en un ídolo. Entonces yo, volviendo hace 8 o 10 días, cuando prediqué lo de la idolatría en Zona Norte, decía, pero Señor, por eso está aquí en la Biblia, es un tema y voy a hablar eso, aunque parezca reiterativo, aunque la mayoría de los hermanos que están ahí en Zona Norte digan, ay, eso ya me lo sé, la idolatría es mala, no se deben adorar ídolos, obvio, ya se sabe, la palabra. Y yo estoy seguro que esa palabra sirvió para muchas personas. ¿Quién sí, quién no? ¿Quién ya lo entendía, quién no? ¿Quién sabe? Pero era una necesidad que la iglesia necesitaba. Cuando nos llamaron para servir a mi esposa y a mí, que empezamos en Pachuca, lo mismo. Yo dije, llegamos pues aquí están los hermanos. Y dije, Señor, ¿y qué les voy a enseñar? ¿Qué será lo primero que se les debe predicar? ¿Qué libro primero debemos de tomar? ¿No? Porque Corintios, por ejemplo, Primera de Corintios habla mucho de una iglesia desordenada, una iglesia carnal, estaba en Corinto, en un lugar lleno de paganismo y de todo eso. Entonces, muchos dicen, empezamos por Corintios porque la iglesia se tiene que empezar a ordenar los dones, los talentos que están luego por todos lados y es un caos en la iglesia. Y yo decía, pero en Pachuca. Entonces, lo primerito que hice fue predicar lo que el pastor Josué predicó cuando se abrió casa de oración allá en Capslim. Cristo, el fundamento, la roca. Fue 1 o 2 predicaciones que dio el pastor Josué cuando se abrió casa de oración. Y yo dije, pues es que sí es cierto, vamos a ir a un lugar nuevo, con gente nueva. Muchos ya conocen de la palabra, unos medio conocen, unos vendrán de iglesias así, otros nada. La primera predicación que yo entonces hice fue Cristo, el fundamento, ¿no? El fundamento de todo. Y ahí, desde ahí fue que, después orando y así, el Evangelio. Entonces el primer libro que agarramos así para estudiarlo fue el Evangelio de Juan. Y empezamos de ahí. Después en ese tiempo yo me di cuenta que en la iglesia en Pachuca hay mucha gente que sabe mucho de la palabra. O sea que hay muchas iglesias cristianas allá y llegaban de una iglesia que de otra y así, y todos los que llegaban a hablar conmigo y entrevistaban. Entonces yo dije, Romanos, la que sigue, porque es la doctrina, ¿no? La columna vertebral. Entonces si ya tienen todos más o menos conocimiento de la palabra, por ese conocimiento hay que estructurarlo, o sea, hay que ponerlo bien, la justificación, la salvación, todo lo más fundamentado posible. Y así fue Romanos. Y después yo seguía viendo que había muchos allá de que van a hacer conciertos y congresos y todo ese tipo de cosas. Y yo decía, Señor, hay que reafirmar la doctrina del Evangelio. Y empezamos a ver Gálatas, la libertad del Evangelio, y cuidado con que se dejen fascinar. ¿Se acuerdan de la iglesia de los Gálatas? ¿Cómo empieza Pablo hablándoles? Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, la iglesia de los Gálatas iba bien, ya tenía el conocimiento, ya tenía la doctrina, pero ¿qué creen? Se dejaron fascinar con tardes de alabanza, se dejaron fascinar con el concierto de no sé quién, se dejaron fascinar con esto, con aquello, con caídas de la gente y se empezaron a fascinar. Sí, bueno, eso es en lo actual, en aquel tiempo con el judaísmo. Entonces empezamos a ver Gálatas. Entonces así, nosotros hermanos igual, cuando hablamos la palabra no nada más es, pues a ver, a los niños, David y Goliat, esa les gusta mucho. O el arca está bien bonita. O la historia de Daniel en el foso de los leones les encanta. No es así nada más. Mi esposa y yo hacemos las clases de la iglesia infantil. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo
pues, el Sermón del Monte y se está viendo el Padre Nuestro como un modelo de oración. Y también yo le decía a mi esposa, oye, pero ¿y esto de Padre Nuestro no va a ser como los católicos que te repites el Padre Nuestro que estás en el cielo santificado como perico? Y obvio no, la respuesta de Dios es automática, no. Porque esto es palabra, número uno. Número dos, Jesucristo lo enseñó como un modelo. Malo fuera que se los enseñáramos a repetir como periquitos a los niños. Pero aquí ahorita en las clases se está escudriñando palabra por palabra. Padre nuestro que estás en los cielos. Se le dedica ahí un estudio a eso. Santificado sea tu nombre. O sea, que los niños conozcan el Padre Nuestro, pero bien lo que significa, no nomás repetirlo ya, sino que lo vean, lo que Jesús nos está enseñando a orar y cómo nos está enseñando a orar. ¿Y será una necesidad? Sí, porque el niño necesita aprender a orar o dejar ahí los cimientos a los niños. A lo mejor están pequeños, pero se está dejando la semillita ahí y ellos ya saben que hay un modelo que el Señor Jesús estableció, que no se repite como perico, pero que sí sirve de modelo de oración. Entonces, ahí nosotros, hermanos, es donde debemos de ir a Dios. ¿Qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Vas a ir a evangelizar a tu familia, a tu hermano, a tu primo? ¿Qué les voy a hablar? ¿Qué necesidades tiene esa gente? Por ejemplo, si te dicen, ve a predicarle a una familia X, que son incrédulos, pues la necesidad principal es que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Pero vas a ir a predicarle a un grupo de personas que ya conocen de la palabra, les vas a dar doctrina, a lo mejor Romanos 5, justificados por la fe, y vas a hablarles ese tema. Y entonces tienes que ver qué necesidades tiene cada sector. Y aquí ya les di los ejemplos, ¿no? Como Isaías, como Moisés. ¿Qué les digo, Señor? ¿Qué les voy a hablar? ¿Y ahora de qué? ¿Y qué? Dios te va dando. Por eso eso parte de mucho de tu comunión con Dios, las necesidades que cada persona va necesitando. Y también la sabiduría con que lo vas a hacer. No vas a llegar con tu abuelita que es católica y con sus imágenes y vas a llegar y se las vas a tirar todas y esto es idolatría, la abuela. ¿Y qué va a hacer tu abuelita? Se va a poner a llorar y la vas a traumar. ¿Y cuándo va a venir al cristianismo? Pues jamás. Entonces, ve las necesidades espirituales de la gente, tanto cristiana, creyente como no creyente. Esa es la, ¿en qué vamos? En la característica quinta, o en la quinta, en la quinta característica, suplir las necesidades espirituales de la gente. Entonces, el predicador, cuando prediques, el predicador está siendo llamado a suplir necesidades espirituales de las personas. Y ahí es donde Dios te va a decir por dónde, qué y qué no. Claro que imagínense el ejemplo que les estoy dando de Pachuca. Si ve, Señor, ¿qué les doy? Compran la revista Atalaya y empiecen a leerlo. Pues, o el libro del Mormón, ¿no? Pues ahí ya está todo mal, ¿no? Porque no es la palabra de Dios. Claro que les voy a dar un libro, Romanos, Gálatas, Corintios, el Evangelio, o vamos a los jóvenes, por ejemplo, les han dado Génesis, ¿no? Según sé, no estoy muy enterado. ¿Por qué? Pues porque el joven se enfrenta en la escuela a la enseñanza, a la ciencia del hombre, y pues el joven tiene que tener un conocimiento del Génesis bien así a fondo, y puedes pasar meses o años estudiando el Génesis, la creación, todo esto, pues porque el joven lo necesita, ¿no? Entonces, eso es cuando predicamos, entonces debemos como saber las necesidades espirituales de las personas y ser sensibles a la voz de Dios. Aquí le dejamos, hermano, continuamos la próxima semana.